Kaixo, gaurko bideoan, Mendebaldeko Sahararen inguruko bilakaera historikoa azalduko dizuet, eta gaur egungo egoera ere aztertuko dugu jarraian. Lehenik eta behin, Mendebaldeko Sahara kokatuko dugu. Hemen goian dagoen mapa honetan, ikustezake zuen bezala, Afrikako ipar mendebaldean kokatuta dago, eta zeintzuk dira bere mugak. Iparraldean, Marokorekin 500 kilometroko muga dauka. Gero, iparrekialdean, Algeriarekin muga txiki bat, 30 kilometrotakoa, eta gero mugarik zabalena Mauritaniarekin dauka, gutxi gara bera 1500 kilometrokoa, bai? Badoana ego ekialderantz, bai? Jarraian, aztertuko dugu Mendebaldeko Sahararen bilakaera historikoa, eta horretarako joan behar gara 19. mende bukaerara. 19. mende bukaeran, Espainiak Rio de Oroko penintzula okupatu zuen 1884 urtean, eta urte bete beranduago Berlineko konferentzia ospatu zen. Bertan, Europako potentziek Afrika beraien artean banatu zuten. Eta, Espainiaren kasuan, Marokoko iparraldea, Sahara eta Ekuatore Ginea bereganatu zituen. Bai? Eta nor bizi zen Saharako lurretan? Bueno, Saharako lurretan, batez ere, tribu nomadak bizi ziren, tribu hauek kabila izeneko tribuetan antolatzen ziren, eta txeg edo jeke moduko bat zen hauen burua. Eta burutza hori ezen oinordekotzan jasotzen barkatu. Oso ondo. Bueno, hemen jaimak dira bertako etxe bizitza tipikoak, ez? Nomadenak. Hortik joan behar ja, 20. mende hasierara, zergatik, bueno, 1906 urtean, Algeciras-eko konferentzia ospatu zelako. Eta konferentzia horretan, Frantziak eta Espainiak, Marokoren lurrak banatu zituzten edo arautu zituzten. Izan ere, Alemaniak bazituen interesak bertan. Eta horren ondoren, Espainiak Villa Cisneros eta Villa Benz sortu zituen, Rio de Oro. 1954 urtean, Frantziak kabilen arteko gerrak hasi zituen eta presionatu egin zuen Espainia ere bere lurraldea kontrolatzeko. Bai Maroko iparraldekoa eta baita Saharakoa ere. Orduan, pasatuko gara gero, hortik saltu egingo dugu deskolonizazio garaira. Izan ere, hemen mapa honetan ikus dezakezue Afrikako deskolonizazio mapa eta Saharako lurren inguruan Marokok 1956 urtean lortu zuen Frantziarekiko independentzia, Algerian luzeagoa eta bortitzagoa izan zen independentzia gerra, prozesu hori 8 urtez luzatu zelarik eta 1962 urtean lortu zuen behin betiko independentzia. Azkenik, Mauritaniak 1960 urtean lortu zuen. Eta orduan, Marokok 1956 urtean eta bere errege Mohamed Bosgarrenak adierazi zuen Maroko handia eraikitzeko nahi hori. Horrekin esan nahi zen, Saharako lurra hauek Marokorenak izan behar zirela. Gainera, hori eraikitzerako momentuan, ulertu behar ditugu aliantzak, nolakoak ziren. Eta, estatu batuen aliatua zen Maroko. Bestale, Algeria, ondoko herrialdea, Sobietar Batasunaren aliatua zen. Eta, bi potentzia hauek, deskolonizazio prozesuaren alde egin zuten penintzula osoan. Hori bai, Sobietar Batasuna Algeriaren aliatua zenez gero, Sahararrek Algeriarekin zeukaten kontaktua, orduan Amerikako estatu batuek inondik inora ez zuen Sahara independente bat. Nahiago baitzuen Marokoren pean egongo zen Saharako lurralde autonomo bat. Esan bezala, 1956 urtean, orduan, Maroko herrialde independentea zen, baina Marokoren barruan bazegoen lurralde bat, Ifni izenekoa, eta hau Espainiarrek kontrolatzen zuten. Orduan, bai Ifnik eta bai Saharak kolonia izaera zeukaten oraindik. Baina, 1958 urtean, frankismoak erabaki zuen probintzia izaera ematea bertako independentzia goze hori
apur bat jeisteko asmoz. Hemen gainera ikus dezakezue nola hemengo txapa honetan provintzia bezala adierazten den Sahara, gero baita ere hemen zeio hauetan, baita hemengo autoan, eta gero beranduago 1970 urtean nortasun agiria ere eman zitzaien espainol bezala Saharar guztiei. Zer gehiago? Jarrai dezagun. Hemen ikusten duzuen testua honek zerri egiten dio erreferentzia. Nazio Batuen erakundeko 1514 resoluzioa. Eta honek esaten zuena zen koloniek independentzia lortzeko eskubidea zeukatela. Hau da, deskolonizazio prozesuaren alde egiten zuen resoluzio honek. Eta Espainiaren kasuan, deskolonizazio prozesu honek egiten zion erreferentzia Ifni eta Mendebaldeko Saharari. Gainera, bost urte beranduago, 1975 urtean, Nazio Batuen erakundeak Frankoren diktadurari deskolonizazio prozesua hasteko eskatu zion berriz ere. Baina, Espainiak ez zuen hori ontzat eman, saiatu zen beste bide batzuk aurkitzen, eta bide hori emango zuen 2 urte beranduago 1977 urtean. Zeren bitartez, Jema izeneko parlamentua sortuz. Jema hori, zen 82 eserleku zituen parlamentu bat, eta haietatik erdia Madriletik frankistek aukeratzen zituzten. Errealitatean erdia gehi bat. 52 Madriletik hautatuak ziren. Hortaz, kabilen buruak eta interesatzen ez zitzaizkien tribuen buruak baztertzen zituzten eta beraien intereseko pertsonak jartzen zituzten parlamentuan. Bestalde, Saharan, Mendebaldeko Saharan bizi ziren Saharar jatorriko jendea bizi zen, baina baita ere espainolak. Baina esan behar dugu, bien artean alde ikaragarriak zeudela. Bai soldata aldetik, Saharauiek asko ere soldata baxuagoa jasotzen zituzten espainiarrek baino, bestalde baita ere armadan lan egiten zutenek, espainiarrak goi-karguak izatera heltzen ziren, eta bestalde Saharauiek ez zuten inoiz horrelakorik lortzen. Eta azkenik oso aipagarria baita ere alfabetizazioa. Izan ere, Saharauien 85% analfabetoa zen. Bestalde, espainiar gehienek hezkuntza jasotzen zuten. Eta gero, Ifnin zer gertatu zen? Gerra bat egon zen 57 eta 58 urteen bitartean, eta beranduago 1979 urterako Marokok lortu egin zuen lurraldea, Espainiak lurraldea ematea. Saharan aldiz, etzen horrelako pausurik eman. Jarraian, Saharako nazionalismoaren inguruan itzengo dizuet. Eta lehenik sortutako mugimendua Sahararen askapenerako mugimendu nazionala izan zen. Hemen, izen bat azpimarratu behar dugu, izango dena Mohamed Sidi Brahim. Gainera, mugimendu guzti hauek errepresio bortitza jaso zuten Espainiaren aldetik, eta errepresio hoietako batean, 1970 urtean, legioak hainbat Saharaui hil zituen, eta lider hau ere baitu, torturatu eta exekutatu egin zuen. Bestalde badaukagu bere ondoan El Wali Mustafa Zayed, eta hau izango da Fronte Polisarioaren sortzailea, norekin batera, hemen irudian agertu den Brahim Galirekin batera, Hauek sortu zuten Fronte Polisarioa 1973 urtean, baita lehen ekintzak burutu espainolen aurka. Zenolako ekintzak? Normalean izaten ziren gatzi izeneko ratzia moduko batzuk, eraso azkarrak, sakeoak egiten zituzten, eta gero ingurua oso ondo ezagutzen zutenez, erreplegatu eta ihes egiten zuten. Frankismoaren azkenengo urteetan gaude, 1975 urtean, eta Marokoko errege Hizam bigarrenak prestatu zuen Martxa Berdea edo Al-Masira. Hau ze helbururekin, alde batetik,
Sahara okupatzeko helburuarekin, beste alde batetik, ezegonkortasun handia zukalako Marokon bertan eta hainbat kolpe saiakera egon ziren bera boteretik kentzeko, eta gainera noren laguntza izan zuen Martxa Berde honek. Bueno, alde batetik, Juan Carlos erregearena, beste batetik, hemen ere Kissinger eta Ziak antolaturikoa izan zen, eta baita ere finantzatutakoa Saudi Arabiarengatik. Zer izan zen Martxa Berdea? Marruecos convenció a sus principales aliados de su necesidad de anexionarse el Sáhara. Bien, tenían en contra la legalidad internacional. Entonces, sus aliados se pusieron a estudiar una fórmula que evitara un conflicto bélico con España, pero que le permitiera recuperar el territorio. Se formó un gabinete de estudios estratégicos con asesores norteamericanos y con dinero de los países del Golfo. Y ahí fue donde decidieron movilizar a una cantidad determinada de gente que avanzara sobre el Sáhara, pues para forzar a España a pactar. Les prometían que era el dorado, la tierra prometida, que era el paraíso, que iban a encontrar riquezas, que iban a encontrar los brazos abiertos de los saharauis que les iban a recibir como liberadores y que eso iban a tener una nueva vida. Y entonces, engañados, era solo una coartada para que el ejército marroquí, los carros de combate, todo el mundo, llegase por detrás ocupando el territorio. Mientras todos los medios de información están enfocando el puesto de Taj, en el lado occidental de la frontera norte, en el lado oriental se están produciendo unos combates violentísimos y los marroquíes están entrando a sangre y fuego. Y desde el sur están entrando con muchas más dificultades los mauritanos. Bueno, horren bitartez, Marokoren eskuetan geratuko zen. Baina, 1975ko azaroaren 14ean Madrilen, Madrileko tripartito akordioak sinatu ziren. Bertan, Arias Navarrok, Mauritania eta Marokoren eskuetan utzi zuen Sahara. Egoera horretan, hemen daukazu bileraen argazki bat, eta hemen ikusten duzuen mapa horretan, nola Mauritaniak lurraldearen 33% jasoko zuen hegoaldeko zati hau, eta beste guztia Marokoren eskuetan dituko zen. Saharauiek ez zuten Marokoren pean gelditu nahi, beraiek beraien independentzia aldarrikatu nahi zuten eta orduan, gerra hirukoitz bat sortuko da. Maroko, Fronte Polisario eta Mauritaniaren batuen erakundeak Martxa Berdea gaitzetsi zuen. Baina, Marokok aurrera jarraitu zuen eta ihes egin zuten saharaui askok, beraien etxeak beldurrez utzi zituztenak, bombardatu egin zituen, hemengo irudietan ikus dezakezuen bezala, napala eta fosforo txuria erabiliz. Haietako askok, Tindufeko, Argerian dagoen kanpamendura ihes egin behar izan zuten, gaur egun kalkulatzen da 170.000 saharaui bizi direla bertan, eta 1976ko otsailaren 26 eta 27 bitartean, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa sortu zen, eta bere lehenengo presidentea izango zen Mustafa Zayed. Nork aitortu zuen edo onartu zuen sortutako herrialde berria? Lehenengo hirurak izan ziren Madagaskar, Burundi eta Algeria bera. Maroko eta Mauritaniaren aurkako gerra burutu zuen Fronte Polisarioak eta 1978 urtean Mauritaniarekin bakea sinatu zuten. Bake horren bitartez urte batzuk beranduago Mauritaniak Sahara onartu eta aitortu zuen eta berak Mauritaniak utzitako leku hori aprobetxatu zuen azkar batean Marokok Saharan zituen lurraldeak okupatzeko. Gainera, hori gutxi balitz, 80. hamarkadan zehar, Marokok 6 harresi eraiki zituen Fronte Polisarioaren erasoak atzera botatzeko eta Fronte Polisarioak beraiek kontrolatutako lurretara pasatu ahal ez izateko. Ikusten duzuen bezala, gaur egun 8 harresi daude 2720 kilometrokoak. Eta 1.000 soldadu marokoarrek baino gehiagok
kontrolatzen dituzte. 180.000 inguru dira, bai? Horregatik gaur egun, Saharako lurralde gehiena kontrolatzen du Marokok eta hemengo zati hau bakarrik kontrolatzen du fronte polisarioak. Gainera, Marokok Sahararen lurralde emankorrenak hartu zituen. 1989 urtean barkatu, Hassan bigarrena eta fronte polisarioa elkartu egin ziren eta onartu zuten autodeterminazio eskubidea eta erreferendum bat egiteko eskubidea aitortu zitzaion Mendebaldeko Saharari. Horrek, 1991 urtean, bakea edo suetena esango dugu, sinatzea ahalbidetu zuen eta gainera Nazio Batuen erakundeak Minurso planaren bitartez aurrera eramango zuen erreferendum hau. Eta horretarako errolda egin beharra zegoen. 188.400 izan zen eta hauetatik 86.383 saharaui zeuden deituak bozkatzera. Naiz eta hau Marokok onartu zuen hasiera batean, ikusi zuenean independentzia arriskua zegoela, hau debekatu egin zuen eta aitzakia jarri zituen bata bestearen atzetik Nazio Batuen erakundeak proposatutako plan guztiak atzera botatzeko. Bueno, muy buenas. Aquí estoy con Talef Alisalem, ongi etorri, muy buenas. Muy buenas, encantado de estar contigo. Bueno, antes de nada, yo creo que eres de sobra conocido, pero para quien no te conozca, Talef es un revolucionario saharaui que lucha por una causa justa, que es la libertad del Sáhara Occidental. Y hoy va a estar en mi canal conmigo, es un auténtico placer tenerte conmigo. Y tengo aquí unas preguntas para hacerte, Talef. Pues nada, encantado, gracias por haberme invitado y bueno, es un placer para mí estar hoy aquí hablando del Sáhara Occidental, del derecho del pueblo saharaui y sobre todo gracias por presentarme como revolucionario, que es lo que realmente me gusta y es con lo que me siento identificado, ¿no? Muy bien, Talef. Bueno, antes de nada, enseño a todo el que esté viendo el vídeo tu libro, ¿sí? Sáhara Occidental, un viaje a la libertad. Y quiero que me cuentes un poco qué te ha llevado a escribirlo. A mí personalmente me ha encantado el libro. Creo que enlazas muy bien todos los capítulos y la ideología, todas las ideas diferentes del Sáhara, toda la historia, cómo enlazas la historia a través de tus vivencias personales, además, y luego todos los capítulos que quieres trabajar. Pero bueno, ¿un resumen me podías hacer del libro para quien esté escuchando? Sí, bueno, yo creo que la idea nace un poco de que también me daba un poco de rabia, ¿no? Por supuesto que se agradece que se escriba, hay mucho escrito sobre el Sáhara Occidental, especialmente en castellano, pero sí que me daba un poco de rabia que la mayoría de libros escritos que teorizaban sobre la revolución saharaui, que hablaban de su historia, de su lucha, del proceso de descolonización no acabado, eran de autores españoles, incluso también algún latinoamericano, ingleses, hay algún belga también que ha escrito sobre el Sáhara Occidental y hay muy pocos libros de saharauis que hablen en primera persona de esto, ¿no? Entonces para mí era importante hacer este ensayo, escribir algo, ¿no? Y también me parecía que el momento actual, después de 50 años de lucha, ¿no? Por parte del pueblo saharaui, era importante también darle un nuevo enfoque desde la visión de las nuevas generaciones, que es lo que también he intentado hacer, huyendo mucho de un victimismo que siempre se utiliza en este tipo de casos y intentando poner los puntos sobre las íes, ¿no? Incluso también aclarando que muchas veces no solo somos víctimas de una ocupación ilegal o de un mundo injusto o de una comunidad internacional que olvida y pisotea nuestros derechos, sino que también muchas veces somos culpables, ¿no? Nosotros también, ¿no? Somos víctimas de nuestros propios errores y que es completamente natural cometer errores en cualquier proceso revolucionario, pero que tenemos que utilizar esos errores como un impulso para mejorar, para arreglar, ¿no? Entonces eso viene un poco para dar una nueva perspectiva quizás desde la visión de la juventud saharaui de lo que es la cuestión del Sáhara Occidental, la lucha del pueblo saharaui, enfocándonos en varios puntos esenciales, ¿no? O varias paradas, no solo históricos, sino también un análisis de la actualidad y una visión también sobre el futuro, ¿no?
Ujú. Haces una crítica, como dices, ¿verdad? Una crítica de los errores que habéis podido cometer, una crítica también de los que os han colonizado y luego también la necesidad de un cambio, ¿no? También en la dirección. Sí, me parece muy interesante, ¿no? Esa parte, me parece también que había que hacerlo con cuidado, ¿no? Porque cuando estás en un proceso revolucionario, cuando estás inmerso en un proceso o en una lucha por la liberación, bajo un movimiento de liberación, el enemigo o la fuerza ocupante va a utilizar todos los métodos para atacar la unidad del pueblo, ¿no? Por lo cual, Ujú. aquí la crítica tiene que hacerse con mucha inteligencia. Es necesaria la crítica, pero no tienes que Constructiva, dejar, claro. eso es, no tienes que dejar ningún margen a que sea instrumentalizada por parte del enemigo para calificarla de oposición o para utilizarla para separar al pueblo o dividirlo en distintas agrupaciones, ¿no? Que es un poco, pero bueno, este es otro tema, lo que un poco se intentó también y se consiguió hasta cierto punto en Palestina, ¿no? Entre Fatah y Hamas. Ujú. Entonces, para mí era muy importante reseñar, o sea, resaltar esto, ¿no? Tenemos una dirigencia actual del Frente Polisario, que son los miembros fundadores de este movimiento de liberación que lidera la lucha del pueblo saharaui, y que son personas básicamente que han dado por completo toda su vida dedicados a este proyecto. Han estado en los frentes luchando, muchos de ellos han caído en campos de batalla y los que siguen han entregado su vida a la lucha política, a la lucha diplomática para llevar y seguir llevando este proyecto. Pero lo que yo planteo es también una visión de mi generación, ¿no? Es una reflexión general que tiene la juventud saharaui allá donde se encuentre, ¿no? Y es que quizás también tenemos que comenzar ese proceso de regeneración, de entrega de liderazgo a unas nuevas generaciones que lideren el proceso revolucionario saharaui, porque es necesario traer esas ideas frescas, esa nueva visión y actualización de la revolución saharaui, ¿no? Es lo que he intentado plantear con mucha, digo, o intentando hacerlo con inteligencia para no hacer daño a la causa ni que se malinterprete tampoco, porque los Ujú. saharauis Claro. yo creo que todos nos englobamos bajo el Frente Polisario y Ujú. todos somos Frente Polisario. Muy bien, aprovecho que estamos hablando ahora de actualidad. Bueno, en el vídeo hago bueno, un resumen histórico más o menos, hasta el alto del fuego del 91, también luego los posteriores planes frustrados de la ONU, siempre bajo la excusa del censo por la parte marroquí, pero en 2020 se rompió ese alto al fuego, ¿verdad? Bueno, por una parte, ¿por qué estuvo el Frente Polisario tantos años en paz cuando no había ningún avance, cuando no se cumplió ninguna promesa del derecho al referéndum? Y bueno, ¿y qué pasó en 2020 para que estallara la guerra nuevamente? Me parece una pregunta muy interesante de por qué estuvo el Frente Polisario, por qué estuvimos los saharauis tantos años, 30 años, ¿no? La ONU vino en el año 1991 para ofrecer ese referéndum que tú también mencionas en el vídeo, que Marruecos aceptó, el Frente Polisario aceptó, la ONU puso un margen de 9, 10 meses para realizar este referéndum y no se realizó. Marruecos continuó bloqueando los intentos de la ONU por realizar este referéndum. ¿Qué pasa? Que fueron pasando los años uno tras otro y acabaron pasando 30 años donde el Frente Polisario siguió apostando por esperar ese referéndum que se iba a hacer en 9 meses y pasaron 30 años, ¿no? En el libro también hablo de que uno de nuestros grandes errores fue ese parón, ¿no? Tan largo, ¿no? Pero luego también es que el sentimiento del Frente Polisario y de la población saharaui es que realmente tenían una confianza real en que se podía llegar a una solución pacífica. Nadie quiere la guerra, nadie ama la guerra. El pueblo saharaui estuvo en guerra 16 años y entendió que si guarda ese proceso pacífico, que si hace trabajos pacíficos, manifestaciones pacíficas, mandará un mensaje al mundo de que hay un pueblo pacífico que sigue reclamando su derecho a la independencia. Pero lamentablemente hemos tenido que esperar 30 años para darnos cuenta que la espera ha superado, ¿no? Los límites que quizás deberíamos habernos marcado, ¿no? No tengo realmente una explicación, de hecho lo considero un gran error, ¿no? Porque incluso militarmente en el 91 el Frente Polisario se encontraba en una posición muy avanzada, por eso Marruecos aceptó el referéndum, porque necesitaba parar esa guerra, ¿no? Entonces realmente no le encuentro una explicación. Y respondiendo a la segunda parte de tu pregunta de la guerra que estalló o que la vuelta a la guerra en el 2020,
pues básicamente después de estos 30 años, ¿no? Apostando por la paz, la población saharaui ya estaba harta de que las Naciones Unidas, la Unión Europea y Marruecos sigan con esa ocupación del Sáhara Occidental, ya sea Marruecos ocupando el territorio y saqueándolo, o la Unión Europea, las Naciones Unidas callando y otorgando, porque su silencio era un silencio cómplice. Los saharauis estaban hartos de vivir separados en campos de refugiados o en las zonas ocupadas, estaban hartos de ver cómo se saquean sus recursos naturales mientras ellos vivían de ayuda humanitaria. Y digamos que la juventud saharaui despertó y decidió viajar desde los campamentos de refugiados hasta la parte sur del Sáhara Occidental, donde se encuentra una brecha ilegal que abrió Marruecos en el muro para sacar todo lo que son los recursos naturales saharauis, que son saqueados a través de puertos en Mauritania, en Senegal, en Mali. Y estos jóvenes salieron de los campamentos, montaron un campamento de protesta que duró aproximadamente 30 días y estuvieron protestando de forma pacífica, cortándole el paso a los camiones. ¿Qué pasa? Que el hecho de que estén estos jóvenes saharauis cortando el paso de los recursos y la mercancía que Marruecos sacaba del Sáhara Occidental o saqueaba, les opuso a Marruecos, también a sus aliados, muchos de ellos europeos, muchas pérdidas económicas, y Marruecos comenzó a amenazar con que si no se apartaban de ese camino, de que intervendría sus fuerzas armadas para despejarlos, ¿no? El Frente Polisario ya advirtió que si Marruecos hace eso, automáticamente el alto al fuego firmado en el 91 estaría roto, porque es un ataque del ejército marroquí contra la población civil saharaui. Marruecos, el 13 de noviembre por la mañana, sobre las 5 o 6 de la mañana, sacó sus fuerzas armadas, atacó a esos manifestantes, por lo cual el Frente Polisario declaró la guerra y desde entonces nos encontramos en una guerra abierta contra Marruecos, que ahora se encuentra en una baja intensidad, bombardeando distintos puntos del muro, pero el Frente Polisario, los líderes de la República Saharaui, incluso también los líderes militares del ejército, han declarado que la escalada militar en esa guerra es una parada inevitable a la que acabaremos llegando. Además es que resulta muy contradictorio cómo las Naciones Unidas, teniendo en cuenta que consideran el Sáhara que es un país pendiente de descolonización, en el que España tiene esa responsabilidad de la que rehuye, cómo, teniendo eso en cuenta, la Unión Europea realiza tratados con Marruecos para saquear todo el fosfato, todos los recursos naturales del Sáhara Occidental. Es que eso es terrible. Es completamente vergonzoso. De hecho, yo siempre digo que nosotros no es que solo hayamos sido olvidados o que la ONU no cumplió sus responsabilidades o que España no cumplió sus responsabilidades para descolonizar el territorio. Siempre digo que hemos sido, y es muy duro decir esto, hemos sido humillados, porque en el momento que nosotros estamos apostando por una paz, haciendo festivales de música, festivales de arte, festivales de cine, buscando formas pacíficas de hacer llegar nuestro mensaje a lo largo de 30 años, mientras Marruecos violaba, ¿no?, a nuestros compañeros y compañeras en la zona ocupada, torturaba, encarcelaba, mantenía a los saharauis en campos de refugiados. Estas fuerzas saqueaban nuestros recursos naturales, por lo cual me parece humillante incluso para nosotros, que mientras nosotros apostábamos por esa paz, Europa, ¿no?, o la Unión Europea, que dice que defiende los valores de derechos humanos, la defensa de los pueblos y demás, estaba saqueando nuestros recursos. Incluso cuando el Frente Polisario va a los tribunales europeos y los tribunales europeos emiten sentencias que dicen que se prohíbe saquear estos recursos porque no le pertenecen a Marruecos, porque Marruecos no puede dar permiso a la Unión Europea, vemos que países como España o como Francia recurren ante estos tribunales para seguir saqueando, por lo cual es algo completamente incomprensible, ¿no? Totalmente. Luego te quería preguntar también sobre las mujeres saharauis, ya que está claro que son y han sido durante la historia muy importantes en el conflicto, ¿no? Bueno, quizá alguno conozca a Sultana Kaya o la recién nombrada Nahla Mohamed Lamin, nombrada por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes de ese 2023. Pero ¿cuál es en la sociedad actual saharaui el papel que tienen las mujeres? ¿Y es igual ese papel en los territorios ocupados, en el Sáhara Libre, en los campamentos de refugiados o en el exilio? En los diferentes países que podéis estar, como es tu caso, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que han tenido las mujeres saharauis, para empezar, ellas tienen o siempre han tenido una doble lucha, ¿no?, que es una lucha también para conquistar sus posiciones en una sociedad que no deja de ser una sociedad
aunque un poco más abierta, pero dentro de un contexto árabe y musulmán, ¿no? Donde la mujer, debido a ciertas prácticas, incluso ciertas dogmas culturales, siempre ha estado en un segundo plano, por lo cual la mujer desde el minuto uno, la mujer saharaui ha tenido que luchar por conquistar sus derechos, ¿no? O para lograr esa posición de igualdad en la sociedad con el hombre, pero también ha mantenido una lucha por la liberación, ¿no? Yo creo que el factor común que tienen las mujeres saharauis, tanto en las zonas ocupadas como en los territorios, los territorios liberados o en los campamentos de refugiados o incluso en la diáspora, ha sido la de educar a generaciones en esta revolución, ¿no? Yo creo que no estaría aquí ni estaría sumergido en esta lucha si no hubiese sido educado por una mujer saharaui que me enseñó esos valores y la importancia de luchar por la justicia, la importancia de luchar por la libertad y la importancia de hacer la revolución, ¿no? Entendemos y mamamos la revolución desde muy pequeños. Entonces yo creo que este es un factor que tienen todas las mujeres saharauis, ¿no? El educar a generaciones en esta lucha por la liberación, por la justicia y por la independencia de nuestro pueblo. Y también sí, yo creo que la lucha de las mujeres saharauis en los campamentos se ha basado más en la construcción del Estado saharaui, y cuando hablo de construcción hablo de una construcción literal, ¿no? Las mujeres han tenido que construir hospitales con sus propias manos porque todos los hombres, o prácticamente todos, se encontraban en la guerra en los primeros años de exilio. Entonces a ellas les tocó construir en esos campos de refugiados un pequeño Estado, construir las instituciones, los ministerios, los colegios, las guarderías, las enfermerías, construir los pequeños ayuntamientos en cada barrio. Les tocó también ser ellas la policía que controlaba la seguridad dentro de los campamentos. Les tocó prácticamente ser todo, ¿no? Ser las periodistas, ser las políticas, ser las diplomáticas, las embajadoras. Y tuvieron que hacer una tarea bastante, yo creo que siempre se ha dicho, ¿no? Y es algo sobre el que todos los saharauis estamos de acuerdo, que la columna vertebral de la lucha saharaui es la mujer saharaui, ¿no? De hecho, nosotros ponemos dentro de nuestro lenguaje hasanía, ponemos el ejemplo de que la jaima saharaui, ¿no? Esa jaima se sostiene con un palo, ¿no? Que sin el palo no habría jaima. Entonces siempre decimos que la mujer saharaui es el palo que sostiene la jaima, ¿no? De la lucha del pueblo saharaui. Y en las zonas ocupadas también se ha llevado una lucha de resistencia que la mujer saharaui ha sufrido en sus propias carnes, ¿no? Porque también la mujer saharaui es una mujer muy valorada dentro de la sociedad saharaui, donde no tenemos o no hemos conocido nunca ni hemos sido educados en la práctica de cualquier tipo de violencia, ni verbal ni física, contra las mujeres. Esto en la sociedad saharaui es lo peor. Cualquier persona que haga eso, que hay casos muy limitados, ¿no? Es completamente apartada por la sociedad, ¿no? Entonces, una mujer que siempre ha vivido, ¿no? En una sociedad saharaui que mantiene a la mujer, digamos, en ese rango donde no se le puede hacer ningún tipo de falta, ¿no? De educación verbal, imagínate, ni siquiera cualquier, ¿no? Dicen que ni siquiera puedes mirar a una mujer una mala mirada, y así nos educan a todos. Pues imagínate de venir de una sociedad así a sufrir el maltrato por parte de Marruecos, a sufrir la violación, a sufrir incluso la tortura en sus formas más feas, ¿no? Decía Aminat Haidar, pues también otra activista saharaui, que ella recibió la primera bofetada de toda su vida, la recibió en la cárcel marroquí cuando fue detenida en una protesta, ya con 20 y pocos años. Dijo, recibí la primera bofetada en mi vida en aquella cárcel, ¿no? Entonces es una lucha también de resistencia donde la mujer saharaui tiene que aceptar estas vejaciones, tiene que aceptar el encarcelamiento, la tortura, pero es una lucha que se mantiene. Y en la diáspora también, ¿no? Yo creo que es una lucha también de concienciación, de sensibilización y también de educar a las futuras generaciones en esta lucha, por lo cual me parece un papel esencial y me parece admirable, porque también se mantiene esa lucha por conquistar derechos de forma interna dentro de lo que es la sociedad saharaui, pero también por llegar al objetivo del pueblo saharaui, que es su independencia. Sí, y cuando esa independencia se materialice, es que las mujeres tienen que tener en la sociedad saharaui esa importancia, ¿verdad? También en las instituciones. Totalmente, totalmente. O sea, de hecho, yo hablo también un poco de ese tema en el libro y digo que el Estado saharaui será próspero, el futuro Estado independiente, cuando haya una igualdad real entre hombres y mujeres, y que habríamos fracasado si no logramos esa igualdad, ¿no? Muy bien. Luego, seguidamente, te quería preguntar sobre el Frente Polisario. Como ya hemos mencionado, que surgió en 1973, ¿no? En un principio con una ideología panárabe. ¿Y cómo ha ido cambiando? Sigue siendo panárabe, es que el panarabismo prácticamente podemos decir que ha desaparecido, ¿no? ¿Y cuál es la ideología actual y la importancia que tiene el Frente Polisario hoy en día para los saharauis?
A ver, es un tema bastante complejo, ¿no? Entender o saber cuál es la ideología del Frente Polisario. Creo que no se puede englobar ni se puede limitar en una ideología, porque no es un partido político. Y aquí está la confusión, porque muchas veces la gente dice, bueno, no es un partido político, es un movimiento de liberación, y es un movimiento de liberación que representa a todo un pueblo con todas sus facetas, desde el más progresista hasta el más conservador, desde el comunista radical hasta el islamista, ¿no? Más apegado. Entonces, dentro de ese movimiento de liberación se entiende que las alianzas deben abrirse a todo el mundo porque estamos en un proceso de lucha por la independencia y que la ideología no debe ser fija, sino que está en un constante, no en un constante cambio, pero en una constante actualización con el medio, ¿no? Con lo que nos rodea, ¿no? La Constitución saharaui establece que una vez declarada la independencia total del Sáhara Occidental, en nuestro territorio del Sáhara Occidental, el Frente Polisario se desintegrará como movimiento de liberación para crear distintas opciones políticas, ¿no? Pero hasta que ese momento llegue, el Frente Polisario tiene que seguir representando al pueblo saharaui con un solo objetivo, el de la independencia. Y dentro de ese representar a todo el pueblo saharaui está moverse, ¿no? E incluso tener aliados estratégicos, aliados tácticos de distintas ideologías, pero también moverse y actualizarse según se está moviendo el mundo, porque el objetivo, ya te digo, es el objetivo de existir, ¿no? Entonces, ahí tampoco podemos, yo creo que ponerle una definición. Pero sí que es verdad que en sus inicios tenía esa ideología panárabe, panafricana, incluso rozando, ¿no? También el comunismo, pero también porque Claro, en esa sí, época de Gaddafi, de Abdel Nasser en claro. Egipto, sí que la ideología de la liberación y demás era un discurso que promovía eso, y digamos que el Frente Polisario se enfiló un poco en ese discurso, pero no es un discurso al que se limite ni que lo defina del todo, ¿no? Claro, es que hay que entenderlo también en el contexto de la Guerra Fría, por una parte, ¿verdad? Eso es, eso es. Y luego, por otra parte, como bien explicas en el libro, además, bueno, lo bien que hizo el Frente Polisario de englobar todas las tribus, porque al final eran muy heterogéneas, ¿verdad? Y Pues, conseguir una unión en ese sentido, pues, ¿no? Entonces, eso hoy en es. día un poco sería lo mismo, ¿no? Porque es muy heterogénea, pero con un mismo objetivo, que sería la independencia, eh, o bueno, la independencia, sí, o liberar Eso los es. territorios ocupados, ¿verdad? Ocupados, eso es. Sí. Bueno, luego quería preguntarte sobre la traición de Pedro Sánchez y el Partido Socialista y, bueno, que me expliques a ver lo que pasó el año pasado y teniendo en cuenta esa posición de España, por dónde pasa el futuro del pueblo saharaui. Bueno, yo creo que aquí me gusta, y esto lo digo siempre, cada vez que tengo la oportunidad en conferencias, en entrevistas y demás, que nunca hay que entender que el pueblo saharaui le está reclamando al Estado español, a los políticos españoles les está reclamando solidaridad o por favor, ayúdenme con algo de ayuda humanitaria. Además, es que no se está reclamando eso, es que el Estado español tiene una responsabilidad jurídica que demanda a las Naciones Unidas, que es que has colonizado un territorio durante más de 100 años y hasta hoy en día no has llevado a cabo un proceso de descolonización. Has dejado una mina en forma de un problema. Has entregado la soberanía y el territorio a otro Estado que no tiene ningún derecho sobre ese Estado, por lo cual te corresponde hasta el día de hoy la resolución de este conflicto. Por lo cual, cuando los saharauis nos dirigimos a los políticos españoles, no es desde el hecho de ser una causa ajena que pide solidaridad, no, sino de ser víctimas de las actuaciones del Estado español en nuestro territorio, por lo cual lo que le estamos haciendo es exigir que cumpla con una responsabilidad, ¿no? A lo largo de los distintos gobiernos, tanto de derechas como de izquierdas, lamentablemente ningún gobierno hizo absolutamente nada por la resolución de este conflicto, que se puede. Y en el libro también pongo Sí. o explico, ¿no? Porque muchas veces se habla de la responsabilidad española, pero no se habla de qué puede hacer un gobierno español hoy que decida descolonizar el Sáhara Occidental. Y en el libro explico lo que se puede hacer, que son básicamente liberar este proceso a través de acciones políticas entre las Naciones Unidas, y se puede hacer y se puede conseguir. Pero ningún gobierno de derechas o de izquierdas de los que han pasado por la Moncloa en los últimos 30 o 40 años ha decidido estar o realizar esta descolonización. Más bien han estado todos muy cercanos a Marruecos, le han vendido armas a Marruecos, han apoyado a Marruecos en su ocupación al Sáhara Occidental, pero lo que pasa es que yo creo que Pedro Sánchez o el gobierno de Pedro Sánchez ha traspasado todas las líneas, ¿no?
porque ya no es solo posicionarte con Marruecos políticamente, reunirte con Marruecos, enviarle armas a Marruecos, apoyar militar, económica y políticamente a Marruecos, sino salir públicamente a defender que el territorio del Sáhara Occidental debería de ser un territorio marroquí. Decir que el Sáhara Occidental, el pueblo saharaui tiene que aceptar ser una autonomía, pero dentro de la soberanía de Marruecos. Y esto ya es un ataque no solo contra la lucha del pueblo saharaui que lleva 50 años luchando, sino un ataque a las Naciones Unidas, a las resoluciones del Consejo de Seguridad, un ataque a la soberanía de la Unión Africana, que reconoce que el Sáhara Occidental es la última colonia en África, un ataque a todas las resoluciones judiciales que han salido en los últimos años, que reiteran que el Sáhara Occidental será una colonia hasta que el pueblo saharaui no pueda votar su futuro y que una de las opciones sea la independencia. Entonces, de repente, el gobierno de Pedro Sánchez ha tirado por el suelo toda esta legalidad internacional, la ha pisoteado, también ha pisoteado la Carta de Derechos Humanos, porque está intentando justificar o blanquear una ocupación ilegal que, según Human Rights Watch, según Amnistía Internacional, según las mismas Naciones Unidas, practica la tortura, incluso practica las formas más brutales de asesinato y persecución de la población saharaui. Entonces tenemos un gobierno, el más progresista de la historia, dicen, justificando y apoyando de forma clara una ocupación ilegal, por lo cual yo creo que ya no era una política de Pedro Sánchez que apoya a Marruecos, sino que era una política de un gobierno de Pedro Sánchez que apoya a Marruecos, pero que también practica una política anti-saharaui. Y esta es la primera vez que tenemos un gobierno que no solo es aliado de Marruecos, sino que también es anti-saharaui, porque por otro lado tenemos a Zapatero, a José Bono, a Felipe González haciendo una campaña feroz y brutal de lobismo a través de conferencias, a través de financiar grupos cercanos a la inteligencia marroquí para promover la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental. De hecho, José Bono se trasladó a los territorios ocupados, se reunió con las autoridades marroquíes, vistió la ropa tradicional saharaui en un intento de blanquear a la ocupación, ¿no? Y lo que más me llamó la atención es que el año pasado, cuando José Bono fue al Sáhara ocupado y fue recibido por las autoridades y los colonos marroquíes, a muy pocas calles se estaba torturando a los saharauis en la cárcel negra de Layún, en la capital del Sáhara Occidental ocupado. Por lo cual ya tenemos un gobierno de Pedro Sánchez que practica una política claramente anti-saharaui. ¿Qué explica esto? Yo no tengo una explicación. Creo que nada puede justificar que ningún gobierno apoye el maltrato, apoye la ocupación ilegal, pisotee los derechos de todo un pueblo, apoya a un monarca dictatorial como rey de Marruecos. Creo que nada lo puede justificar. Se habla mucho, ¿no?, de los chantajes de Marruecos y tal, pero creo que absolutamente nada puede justificar que un gobierno supuestamente democrático, supuestamente progresista, se alinee de esta forma tan clara con una autocracia como Marruecos. Sí, está claro que están apoyando una dictadura que lleva realizando 50 años de genocidio, ¿verdad? Y por otra parte, bueno, es posible que el gobierno español no quiera hacer a favor del derecho de autodeterminación, siendo España una nación muy plural, ¿verdad?, con unas realidades culturales muy diferentes, y aquí en Euskal Herria, por ejemplo, también exigimos el derecho de autodeterminación, en Cataluña también lo exigen, en Galicia también, y al final nosotros reclamamos ese derecho. Luego el resultado ya veríamos cuál sería, pero el derecho de autodeterminación es un derecho democrático. Y está claro que tanto el gobierno español como Europa no están interesados en llevarlo a cabo, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando tienes a la comunidad internacional exigiendo un año tras otro, por lo menos en la cuestión del Sáhara Occidental, que reconoce este derecho, que reconoce el derecho a la autodeterminación, que reconoce el derecho a que el pueblo se pueda descolonizar a través de la elección de su futuro, y el gobierno español básicamente se pasa por el forro esas resoluciones. Y ya te digo, son resoluciones que se emitan de forma anual, que le exigen al Estado español llevar a cabo este proceso de descolonización, que siguen hablando del Sáhara Occidental como última colonia en África, que siguen hablando del derecho a la autodeterminación como un derecho legítimo, que siguen hablando de que la única forma de resolver este conflicto es el derecho de autodeterminación. Pero tenemos a un gobierno español que hace absolutamente todo lo contrario, ¿no?, que no es solo no respetar el derecho a autodeterminación, sino que se alinea con la fuerza ocupante, ¿no? Sí, completamente. No sabemos si algún día, bueno, cambiarán de postura. Quizás si algún día les interesa, ¿verdad? Porque está claro que toman esas decisiones políticas según los intereses y según lo necesiten. Pero mientras tanto, habrá que seguir luchando y desde Euskal Herria toda la solidaridad con el Sáhara. Pues muchas gracias. Yo creo que la clave es esa, ¿no? Creo que la clave es la resistencia, mantener la resistencia,
porque tarde o temprano, ¿no? Llegará el contexto, llegará el momento, llegará la oportunidad en el que el pueblo materialice, ¿no? Esos objetivos que tiene de autodeterminación, de independencia, de soberanía. Entonces, para mí el factor esencial es la resistencia, mantener este mensaje, mantener la lucha, buscar distintas vías de lucha, mantener el mensaje, incluso si se alarga en el tiempo y se tiene que trasladar de una generación a otra, mientras se mantenga la resistencia no me cabe ninguna duda, porque así también nos lo enseñó la historia, en que el final será esa victoria, ¿no? Sí, igual hay que encender esa mecha de la revolución, ¿verdad? Como para llevar el conflicto que puede haber quedado en segundo plano, ¿verdad? Ujú, A ese primer plano, como ha pasado un poco ahora en Palestina, ¿verdad? Que ahora sí que se habla de lo que está pasando en Palestina y además, bueno, es un poco, lamentablemente no tenéis el apoyo que está recibiendo el pueblo palestino, me refiero por parte ujú, por lo menos de la comunidad árabe, ujú. pero bueno, esperamos que esa chispa pueda encenderse y que a través de la revolución consigáis la independencia. Pues muchas gracias. A mí no me cabe ninguna duda de que se va a entender. De hecho, lo he estado diciendo desde que pasó lo que pasó en Palestina, de que tarde o temprano veremos lo mismo en el Sáhara Occidental, porque somos víctimas de lo mismo, del mismo olvido, de las mismas violaciones, del mismo saqueo, de la misma casi ocupación. Y Marruecos tiene los mismos aliados que Israel. De hecho, Sí, Marruecos coopera con Israel para llevar a cabo esa ocupación. También esto en un pueblo que está decidido a resistir crea en él también esas ganas de resistir y de hacer la revolución, por lo cual creo que tarde o temprano vamos a ver que en el Sáhara Occidental también habrá esa revolución que tanto necesitamos y que tanto también, o a la que nos han empujado, ¿no? Muchas veces también me gusta decir que nosotros no hacemos acciones, sino que hacemos reacciones, ¿no? Cuando vas a la guerra, no vas a la guerra como un acto de acción de atacar al otro, vas como una reacción porque han ocupado tu tierra, ¿no? Entonces, cuando también se hace este tipo de actos, ¿no? De revolucionarios, de un ataque directo contra el enemigo para poner sobre la mesa internacional y en la agenda internacional tu conflicto, no es una acción, no es un acto de ataque, sino que es una reacción a 50 años de olvido, de ocupación, de saqueo, ¿no? Entonces, yo creo que tarde o temprano vamos a ver lo mismo en el Sáhara, ¿no? oso ondo, Taleb, eskerrik asko, hurra Sahara, Sahara libre y hasta la siguiente. Muchas gracias, un placer.